todas las noches desde niña me acostaba llorando. Y siempre le decía a través de los años, si tú eres Dios, ayúdame a salir de esto. Papá, yo creo que es el reflejo de cómo una joven va a buscar a su esposo. Sí, papá es excelente, detallista, le trae flores a la niña, se la lleva a compartir, le enseña los valores, el respeto. Yo creo que la niña va a saber lo que merece. Y esta persona comienza a escribirme, qué sé yo, y me entrega la oferta, me dice, escápate de la escuela. O sea, era así, en todo momento me sentía como una niña desprotegida. En todo momento. Llegué a ese lugar y me siento igual. Yo a punto de pedir socorro, pero es que a nadie, ¿a quién le voy a pedir ayuda? Si lo estoy haciendo mal, me escapé yo. ¿Con qué cara yo le iba a escribir a mami? Y comienza a decirme, tienes que hacer esto, esto y esto. Y yo, no, pero es que no quiero, no, pero es que no puedo. Pero a la misma vez, la figura varonil le tenía miedo. Tuve que pasar por el momento de ese abuso sexual, donde yo me quedé en silencio y yo le dije, lo único que le dije, te pido por favor que me dejes en la escuela. Pero tomó la decisión de quitarme la vida. Solamente aparece Cristo, te amo. Yo dejo el mensaje ahí, yo comencé a decir, yo me estoy volviendo loca. Yo no puedo creer por qué a mí. Y comencé a cuestionarle, qué lindo eres, amada. Comencé a cuestionarle, Señor, ¿tú me amas? Eso es verdad lo que me están diciendo. Yo no podía creer de que Jesús me amaba. Era imposible. La culpabilidad, Santo. la suciedad, como yo me sentía, era imposible creer de que Jesucristo me amaba. De que para algo yo fui creada. Hoy puede ser el día en que tu vida cambie para siempre. Cuando todo parece oscuro, llega el Cristo de la gloria para transformar lo imposible en una nueva historia. A través de Mi Encuentro con Jesús, escucharás testimonios reales de hombres y mujeres que, en su peor momento, encontraron la luz de Dios. Si le abres tu corazón, Él también puede cambiar tu vida. Esto es Mi Encuentro con Jesús. Comencemos. Dios le bendiga, Dios le guarde. Gracias a todos por estar sintonizando una vez más en tu canal, Mi Encuentro con Jesús de Kibsael Padilla TV. Hoy estamos grabando un testimonio que yo sé que para la gloria y honra del Señor no va a ser la excepción. Hemos tenido grandes hombres y mujeres del Señor que han contado su historia. Sabemos que la palabra del Señor dice que unos vendrán por la palabra y otros vendrán por testimonio. Así que, sin más preámbulos, queremos conocer a la invitada de esta tarde. Glorias al Señor. Dios te bendiga, Nachalí. Dios te bendiga, Kibsael. Como bien dijo el hermano Kibsael, corresponde al nombre de Nachalí Torres, evangelista del Señor por gracia y misericordia. Y yo creo que estamos expectantes a través de lo que Dios ha hecho y va a seguir haciendo a través de estos videos y estas entrevistas. Y yo creo que una será la excepción. Amén. Como siempre digo, agradecido con Dios y agradecido contigo, ¿verdad? Por permitirme exponer tu testimonio aquí en esta plataforma, que yo sé que va a ser de gran bendición. Así que, sin más preámbulos, queremos conocer tu historia, queremos conocer tu niñez. El escenario es del Espíritu Santo y lo ha de compartir contigo. Cuéntanos. Amén. Bueno, Kibsael, yo no tuve, yo creo que la dicha de quizás crecer en el Evangelio o conociendo las Sagradas Escrituras, cierta crianza en el cristianismo o de alguna manera u otra conocer al Señor ¿verdad? A través de algo o de alguien. Y crecí en un hogar donde se convirtió en un hogar disfuncional, un hogar donde lo único, como yo siempre testifico, donde lo único que conocía era pórtate bien porque Dios castiga. Era una manera, tú sabes, de los padres de antes, como manipular o engañar para que el niño se porte bien. Era una estrategia, no sé, pero era lo que conocía de ese Señor o de ese Dios en aquel tiempo. Okay. Pero de alguna manera u otra yo creo que esas cositas, esos detalles, no sé, porque creo que Dios siempre, de alguna manera u otra, siempre estaba presente trabajando en mi interior o trabajando en mí, o creció y se desarrolló, no sé de qué forma, ese temor de que existía un Dios. No sabía si ese Dios estaba en un cuadro, no sabía si ese Dios estaba en un rosario, no sabía cómo buscar ese Dios, pero de alguna manera u otra siempre Dios estuvo rodeándome. Básicamente creciste, ¿verdad?
no en el Evangelio, sino que existe una, ¿verdad? Un hogar de la Iglesia Católica, básicamente. Sí, católicos de boca, como decimos por ahí. Sí, básicamente la mayoría de las personas se mencionan que no, yo soy católico, esto, lo Sí, otro, sí. pero practica todo lo que el mundo ofrece, ¿verdad? Eso es así. Pero mi pregunta es, ¿creciste en ese hogar? ¿Era un hogar funcional, un hogar disfuncional? Disfunciona. Era un hogar disfuncional, Sí. pero a raíz de que creciste, ¿verdad? Por lo menos en una iglesia católica, sabemos, ¿verdad? Que pues el evangelio, ¿verdad? Es Cristo, tenemos que conocerlo, pero cuando quizás por lo menos las personas nacen en un hogar donde hay bases cristianas, pues aprendemos por lo menos principios y valores. Sí. No eran católicos practicantes, visitantes de la iglesia, católicos de boca o de Ok. costumbre o algo así. Pero sí crecí con valores. Mi madre se encargó de enseñarnos el camino del bien, lo básico, no hagas esto está mal, esto está bien y qué sé yo. Pero a causa, obviamente, de un hogar que no está Cristo presente, donde no se le da el lugar a Cristo, obviamente es imposible correr conforme al agrado del Señor, Claro. caminar o andar, evitando ser practicante del pecado. Y a causa de todas esas cosas, un hogar sin Cristo es un hogar donde hay peleas, donde hay contiendas, donde falta el amor, donde los niños crecen con muchos vacíos, donde los niños crecen y se desarrollan teniendo falta de identidad, de rencores, vacíos y más cuando ya papá ocurren procesos y dificultades que ya al convertirse el hogar un hogar disfuncional, papá no está, papá y mamá siempre van a hacer el rol de papá, ese vacío que lo llena papá, nunca mamá, por más que sea la mamá 4x4, la mamá luchona, la mamá padre-madre, pues, es imposible que una mamá pueda llenar el vacío que papá puede llenar, porque el de Claro. mamá sabemos que nadie se lo puede quitar, nadie lo puede llenar. Pues, y uno crece y se desarrolla en los hogares así disfuncionales con muchas faltas, por más que mamá se esfuerce por enseñarnos los valores y estar presente en todo, porque de verdad a mami le damos una A+ con Sí. 4, soy gemela, eso es nuevo. De verdad. Sí, eso es nuevo, cada vez que se lo digo a alguien, pues todo el mundo se sorprende, pero sí, soy gemela y somos 4. Son 4 hermanas. Sí, una hermana mayor, un hermano menor que nosotras 2. Ok. Y a causa de tantas faltas, tantos problemas en los hogares, pues siempre lo vemos manifiesto durante el desarrollo y el crecimiento. Claro. Y afecta mucho. Sí, exacto. Entonces, a raíz de eso, ¿verdad? Que creciste en ese hogar disfuncional, menciona, ¿verdad? Que tuviste esas deficiencias, aunque tu mamá siempre estuvo cumpliendo con su rol 100%. Según te ibas desarrollando en la escuela, ya sea la intermedia, en la high school, ¿qué ocasionó ese tipo, ¿verdad? de deficiencia, como me menciona que no estaba Sí. con tu papá? ¿Qué fue lo que ocasionó? O sea, porque sabemos, ¿verdad? Que esas personas que nos estarán viendo, nosotros somos la Biblia abierta. A veces cuando nosotros decimos, mira, hay que leer la Biblia, nosotros también como cristianos somos esa Biblia abierta. O sea, nosotros leemos la Biblia, nos la comemos, somos hacedores de la misma, pero Sí. aquellos que nos están viendo, que no le sirven al Señor, nosotros somos la Biblia. Entonces, a Eso raíz es. de tu testimonio, a raíz de muchas personas que van a estar escuchando y se van a identificar contigo de que crecen con una mamá donde la figura paterna quizás está ausente, empiezan a tener estos tipos de contratiempos. ¿Cuáles fueron esos Eso contratiempos a lo largo de tu juventud o intermedia que tuviste que enfrentar? Amén. Número 1, lo primero que se desarrolló son ausencias, muchos vacíos, muchas preguntas, aislamiento. Comencé a aislarme, comencé a ver las cosas como de una manera tan diferente. Encerrada desde niñez en una depresión que nadie sabía, nadie la detecta, y si tú intentas decir algo, no, tú sabes, la Wow. falta de Jesús en el hogar. Donde yo todas las noches desde niña, yo dormía en unas camas literas, mi gemela abajo y yo arriba. Y todas las noches me acostaba llorando. Y siempre le decía, a través de los años y el crecimiento y desarrollo, le decía, si tú eres Dios, ayúdame a salir de esto. Wow. Yo no sabía lo que yo decía, pero sí, si mencionan, pórtate bien que hay un Dios, pues yo creo que, Te yo da creo esa que ser intriga Dios. de Exacto. buscar quién es. Yo siempre tenía, esa es la palabra correcta, esa intriga, esa incógnita
de que hay un Dios, no sé cómo decirle, no sé si rezarle el Ave María, no sé si decirle el Padre Nuestro, no sé cómo comunicarme con ese Dios. Wow. Pero simplemente le expresaba lo mismo. Esa breve y corta oración, si tú eres Dios, ayúdame a salir de esto. Si tú eres Dios, y muchas veces le expresaba bajo coraje, bajo tristeza, bajo problemas con mis hermanos, bajo peleas con mis hermanos. Me voy a hacer un bulto y me voy de la casa, y todos los hermanos tenían unos gestos como patrón, como que, ay, mami ya como que, pero ustedes se quieren ir, vámonos, yo lo puedo llevar donde está el loco en la cuesta. Lo veía así. Como un relajo, pero realmente no estaba viendo que dentro de ti estaba pasando un problema. Había algo afectado. Exacto. ¿Sabes? Sí, lo utilizaban como manipulación, lo utilizaban porque niños al fin pues, Claro. siempre quieren la atención y es normal. Pero en este caso, pues, habían vacíos, habían problemas en el interior y todas las noches le decía la misma frase. Santo. Le decía, si tú eres Dios, ayúdame, si tú eres Dios. Y lloraba hasta que se hacía la mañana para ir para la escuela. Y siempre, ya cuando me convertí en el Evangelio, no quiero entrar ahí, pero ya cuando me convertí en el Evangelio, yo una vez escuché una canción que decía, si mi almohada hablara. Yo siempre tenía esa almohada y yo te digo que esa almohada escuchaba cosas que solo Dios sabe. Yo digo, si esa almohada hablara. Pero siempre le decía a ese Dios que no conocía, pero que me estaba trayendo. Nunca lo entendí cuando llegué al Evangelio. Wow, Nachali. Él me estaba trayendo a su presencia y yo no sabía. Es impresionante, ¿verdad? Porque la misma palabra dice que Él está cercano de los quebrantados de corazón. Entonces, cuando nosotros estamos quebrantados, ¿verdad? Sabemos que el Espíritu Santo es el que convence de pecado. Mora en nosotros los cristianos, aposento santo, pero el Espíritu Santo está buscando a esas personas, o sea, ese propósito que tienen con las vidas. Me llama mucho la atención que mencionas, ¿verdad?, que tenías ese tipo de problemas, que hoy día hay muchos jóvenes que tienen esa falta, esos vacíos, esas depresiones que nadie lo sabe. Incluso evangélicos están teniendo problemas y nadie lo sabe. Sí. Entonces, es impresionante porque hay una alabanza nueva que habla de eso mismo. O sea, ¿cómo es posible que Dios hoy día está revelando los pecados ocultos, pero no está viendo a aquellas personas que están escondidas en depresión por falta de, ¿verdad? De que Dios se les revele o que Dios le conteste una petición? Entonces, es impresionante porque en los dos bandos podemos ver dificultades. Ahora, nosotros como cristianos tenemos las herramientas para poder contrarrestar todas esas maquinaciones del adversario. Es impresionante cómo tú te estabas refugiando o el Espíritu Santo te estaba amonestando de que tú le hablaras con un corazón contrito y humillado. Quiero, ¿verdad?, que me cuentes más o menos a qué edad tú tenías cuando estabas teniendo ya esas dificultades en tu vida. Desde que era 12, juvenil, no sé si se puede decir juvenil, a partir de ahí pues comencé a reflejar, porque siempre tú miras a un niño, va a ser el reflejo de lo que sucede en el hogar, de alguna manera u otra. Yo sé que hay niños que de alguna manera u otra, un niño, un joven, va a ser el reflejo de lo que se vive en el hogar, de la crianza, de la falta de amor o del amor que le den, del cariño, del afecto, de las instrucciones, de los valores, etc. Pero a partir de los 12 yo creo que, o realmente yo no sabía que yo estaba en depresión. Yo creo que, y más que era tan niña y esos temas, yo creo que los padres de antes fueron criados de que esos temas como que, tú no estás en depresión, esos son changuerías, esos son tonterías tuyas. En los padres de antes nunca, eso de la salud emocional, eso no existía, eso no tiene nada de importancia, porque no pueden dar lo que no han recibido. Si papá y mamá, los abuelos lo trataron de cierta manera, ellos lo van a hacer igual o peor. ¿Saben? Nada, yo creo, y más, bueno, todo sería diferente si Cristo estuviera. Claro. Todo se resume en que si Cristo está en la barca, las cosas pueden cambiar, pero yo creo que desde muy jovencita. Sí, que ya tú estabas experimentando ese tipo de dolor, esa aflicción. Sí. Y te preguntabas, o no sé si te preguntabas, como que esto es lo que yo voy a tener por el resto de la vida, como que yo voy a vivir siempre así. Sí, quizá tocaste una tecla brutal. Algo que yo dije, algo que yo pensaba, ¿tú sabes qué? ¿Sabes lo que yo pensaba? Que yo nací para eso. ¿Sabes? Que yo fui creada para eso.
que Dios me destinó para andar en depresión. O sea, literalmente, no sé si fui yo misma o si fue el enemigo que me hizo pensar que yo, como yo llevo desde pequeña, sin poder expresar nada. Yo sé que mamá intenta de que, mira, habla conmigo, tú tienes que tener confianza con mamá, pero algo pasa en el trayecto que no se desarrolla, no sé. Sí. Yo creía que yo nací para eso. Yo nací para andar en depresión y para merecer todo lo peor. Santo. Totalmente. Literalmente eso es lo que yo creía. Wow. Que yo merecía maltrato, que como papá me pegaba, yo merezco que si yo me casaba con un hombre, o sea, Santo. podía soportar, porque pues el amor todo lo soporta, tú sabes. Yo no sé, siempre creí totalmente de esa manera. ¿Y cómo entonces fue tu comportamiento en la escuela? Porque mencionaste, ¿verdad?, que a raíz de unos sucesos en el hogar, uno empieza a tener diferentes tipos de costumbres. O sea, Sí, ¿nunca fuiste rebelde en la escuela? gracias a Dios. No. Gracias a Dios, no. Nunca manifesté nada. Wow. Nunca manifesté con nadie lo que yo sentía. Nunca manifesté, le expresé a alguien todo lo que yo sentía. Era difícil. ¿Cómo yo voy a explicar y yo le voy a decir a alguien, mira, yo estoy triste? Si en el hogar nunca se enseñó como que Sí, como a que lo tratar que hiciste esto. fue como que te encerraste en ese dolor, en Toda esa la vida me aflicción. encerré. Toda la Wow. vida. Por eso tú le preguntabas a mami y yo era tranquila. Para la familia tú estabas bien tranquila, Sí, que todo pero por estaba dentro te bien. estabas rompiendo. Wow. Sí, podría ser mi travesura como cualquier niña o quedarme a pelear con mis hermanos, pero no. Pero de todos los hermanos fui, creo que, la más tranquila. Wow, entonces dentro de ese proceso que te sentías en aflicción, que te sentías triste, fuiste creciendo, todas las noches lloraba, la almohada sabe todo eso, y Dios también, porque tú estabas pidiendo socorro, tu Sí, alma estaba pidiendo socorro. ¿Qué ocasionó después? O sea, todos esos años de aflicción, de tristeza, sí. ¿qué paró en qué? ¿Dios te salió al encuentro o realmente te fuiste rebelde o hiciste travesuras que quizás te arrepentiste? ¿Qué ocasionó ese dolor? Porque sabemos que cuando hay una angustia o mayormente, Sí, ¿verdad? Si vemos una persona que está siendo maltratada, que está siendo bullying y esa persona no dice nada, va a llegar un punto definitivo que explota. sí, sí. ¿Qué ocasionó en ti? Mira, buscar aceptación. Mm, Siempre intentaba en los grupos, en el bayolleo, que me gustaba, tú sabes, me gustaba ser aceptada. Este, y buscaba la manera de llenar estos vacíos. Siempre buscaba que alguien me diera una muestra de amor en el sentido de como que siempre intentaba, no sé, siempre me hizo falta. Y eso, este, yo pensaba que yo lo podía llenar, ejemplo, si un muchacho ya cuando tenía 15 años, pues mira, necesito esto, siempre a la figura paternal, siempre para decirte más, siempre una joven que estuvo ausente a papá, que te carga todos esos vacíos, o sea, papá no le enseñó, papá yo creo que es el reflejo de cómo una joven va a buscar a su esposo, más adelante va a buscar a su novio o a su pareja. Sí, papá es excelente, detallista, le trae flores a la niña, se la lleva a compartir, le enseña los valores, el respeto. Yo creo que la niña va a saber lo que merece. Pero si papá no desarrolla, pues ya. O sea, lo primero que encuentra en el camino para saciar esos vacíos, y ese es el peor error. Cuando una niña va creciendo, un adolescente va creciendo y hubo escasez de amor y figura paternal, va a buscar llenar esos vacíos con varón. Con algún novio cuando llegue la edad, va a buscar llenarlo. wow. Qué impresionante, ¿verdad? Porque hoy día también podemos ver eso mucho. O Sí, sea, cuántas demasiado. personas podemos ver, ¿verdad? Que pasan por esa situación, que el papá no está presente y tú ves en este tipo de jóvenes que tienen un novio, tienen otro, tienen otro. Entonces, a veces quizás estamos juzgando, mira, pero ¿qué le pasa a esta joven, ¿Tú que no te das esta de chica? cuenta? Pero Ujú. realmente, o sea, hay algo atrás. O sea, hay Sí, un sí, vacío, hay una sí. necesidad. Wow, impresionante porque eso fue hace bastante tiempo atrás. Sí, no, y se atreven, las mujeres hoy día se atreven a aguantar golpes, maltrato, todo por el trasfondo. O sea, esto es Mm, porque ellas piensan lo mismo que yo pensé. Yo nací para esto, yo merezco esto, yo tengo que wow. soportar esto porque yo quiero formar una familia. O Mm, sea, a tus pantalones, como decimos aquí en Puerto Rico, a tus pantalones yo quiero mostrar, formar esta familia, yo quiero darle un papá, yo no tengo un papá y lo que sea.
Tú sabes, formo la familia de lo que sea, de donde salga, y yo voy a aguantar maltrato. Pero todo esto, miramos, por eso es que cuando las mujeres están metidas en este círculo vicioso, donde hay maltrato físico, verbal, donde le gritan, donde no hay amor, donde no hay nada, ningún gesto de amor, por eso es que es difícil que por más que tú las aconsejes, a que ellas salgan de eso. Y tú dices, pero tú no abres los ojos, tú no te estás dándote cuenta que te están maltratando, que a tus hijos corren peligro y tú no puedes salir de aquí. Hay una ausencia de papá. Papá no estuvo presente o papá le hizo daño. Wow. También eso podemos verle la falta de identidad. Sí. Por eso es que cuando llega Cristo, tú puedes decir, mira, yo no merezco esto. O sea, Cristo murió por mí, Cristo me dio amor. Definitivamente. O sea, quiero que me cuentes, ya que estabas hablando, ¿verdad? Que le pedías socorro a Dios. ¿Cuándo fue ese momento que tú escuchaste que Dios te salió al encuentro? Ya que, ¿verdad? Sí. Tú estás llorando, Sí. tú estás en esa agonía. O sea, ¿cuándo fue el momento? Porque ya tú estabas pensando, espérate, yo merezco esto, yo merezco el maltrato, yo merezco quizás formar una familia y que me maltraten. La cuestión es que haya esa figura paterna, pero tú pensabas que tú naciste para ello. Sí. Pero ¿cuándo fue que entonces Dios te viene y te dice, no, yo tengo un trato contigo, yo tengo planes contigo? O sea, ¿cuándo fue que se rompió entonces esa maldición? Pues ya yo cuando estoy en la high. Cuando estoy en la high, Dios comienza un trato, pero yo no sabía que Dios estaba tratando conmigo desde la niñez. Era imposible saberlo. Era imposible saber y reconocer, mucho menos que Dios tenía algo conmigo, que yo era importante para Dios. Era imposible creer eso. Pero yo me acuerdo, haciendo un paréntesis aquí, que en la niñez, yo creo que yo estaba en la elemental o la intermedia, yo tuve un sueño. Yo se lo cuento a mami. Mami estaba intentando ir a una iglesia, creo que cristiana, no era católica, adventista, algo así. Y mami había ido como algunas 4 o 5 veces, pero nosotros muchachos al fin le hacíamos la guerra. Yo tuve un sueño que yo le decía a mami, yo estaba vistiéndome con el uniforme de la escuela en el sueño, y le decía, mami, espérate, ¿sabe qué? Por las mañanas, cuando hay 4 muchachos, se forma la gritería, vámonos que estamos tarde. Ese es el lema de mami todas las mañanas. Vámonos que estabas tarde, pero en el sueño soñé lo mismo. Vámonos, mami, que estamos tarde. Y yo le dije, mami, no, que se me quedó los zapatos o algo en el cuarto. Cuando voy al cuarto, en el sueño, el cuarto está lleno completamente de humo como blanco. Y una neblina y un humo y yo no sabía. Yo le decía, mami, ven que se está quemando el cuarto. Pero cuando miro, que ¿sabes? Como que cuando uno mira la segunda vez, el enfoque, había un personaje muy grande, muy alto. Y yo le decía, mami, es Jesús que está en el cuarto. Yo le decía, mami, es Jesús que vino a visitar el cuarto. Era el cuarto donde dormíamos las 3 hermanas, yo y mi gemela y la hermana mayor. Y yo caí despierta. Pero mami, como estaba visitando esa iglesia, le dijo, Nana, yo le voy a contar. Me dice Nana, yo le voy a contar esto al pastor, a ver qué él me puede decir, porque mami no entiendo y creo que no tiene mucho conocimiento del evangelio. Creo porque, no sé, mami tiene historia. Y se lo cuenta al pastor y el pastor le dice, mami, quédate tranquila, que es que ella va a tener muchos sueños. Dios la puede utilizar en sueños. Pues yo crecí, pero eso se quedó así, porque eso es algo que no olvidas. Yo podré olvidar todo lo de la niñez o de la adolescencia, amistad o lo que sea, pero ese sueño nunca lo olvido. Y mucho menos que mami lo escribió. Cuando pasó, mami lo escribió y esa libreta pues me la entregó y yo la tengo en casa. Wow. Y yo dije, eso me lleva a confirmar en el evangelio que Dios, de alguna manera u otra, y es verdad lo que me dijo el pastor, pues se cumplió. Dios estaba tratando conmigo, pero ahora voy con tu pregunta, perdona por el paréntesis. No, fluye por ahí para abajo. ¿Cómo Cristo llega? Yo creo que llegó en uno de los peores escenarios, donde me arrepiento, pero también a la misma vez una locura, porque también le doy la gloria al Señor. Gracias, Señor, por permitirme pasar por este escenario. Y es que entre tanto coraje y depresión y no sé, tantos problemas que me ocurrían, tantos problemas hasta con mis hermanos, mis gemelas, queja, no sé, tantas dificultades que tenía que enfrentarlas sola en el interior, tú sabes.
llegó un momento donde comencé a conocer una persona que, no sé, llegó a la escuela como de Estados Unidos, algo así fue. Y esta persona comienza a escribirme, qué sé yo, y me entrega la oferta, me dice, escápate de la escuela, a tal hora, como esa persona tenía carro en la high, yo te recojo en tal punto, la escuela era en Atillo, y había unos fast food, espérame en un cierto fast food, y yo te recojo, y esto, pero obviamente era una persona que nada, no le interesaba para nada, como si yo fuera una extraña, pero me dio esa oferta. Y, y, y no sé por qué tomo la decisión de hacerle caso. Ok. Tomo la decisión de escaparme, obviamente de lo que papá y mamá me enseñaron, porque a pesar de todo, pues, papá tiene buenos valores, aunque no pudo estar presente por la separación y qué sé yo, pero Sí, pero por el proceso que estabas, ¿verdad?, atravesando de angustia, uno está buscando un escape, literal. yo literal en todo momento estaba buscando escape. En todo momento yo siempre estaba buscando respuesta, en todo momento estaba buscando alguna manera de que eso que llevaba por dentro cargando ese peso, que yo no sé ni cómo yo podía andar con un peso Wow. tan y tan fuerte, pero, gloria a Dios por Cristo, me escapo, hago lo que él me dice, lo espero, se tardó 2 horas más de la que él le había dicho, ¿sabe? Una persona como sin amor, como cruel, como... Entonces llegamos a la casa porque vivía solo, pa' colmo, y yo comencé a sentirme mal. Yo no quería irme, yo no quería, obviamente no lo que mi familia me enseñó. Claro. Comencé a sentirme súper nerviosa, Wow. comencé a temblar, comencé yo, Señor, te pido que me saques de este lugar. Comencé, yo no sé, pero comencé a pedirle al Señor que me sacara de ese lugar. Wow, qué terrible. Y coge, se prepara comida, se sienta a comer solo y yo como que siento así, súper atemorizada, donde yo no tenía defensa. Wow. ¿Sabes? Tras que en mi crecimiento no encontraba defensa para que me sentía vulnerable en la tierra. ¿Sabes? No tengo nadie que me proteja. ¿Sabes? Wow. Así en todo momento me sentía como una niña desprotegida. En todo momento. Llego a ese lugar y me siento igual. Yo a punto Santo. de pedir socorro, a punto de, pero es que a nadie, ¿a quién le voy a pedir ayuda? Si lo estoy haciendo mal, me escapé yo. ¿Con qué cara yo le iba a escribir a mami? Ya no tenía amiga, ya yo me había separado en ese momento, ya el vacilón, ¿sabes? Ya todo eso ya había terminado para mí, porque ya yo cogí de nuevo, me aislé, ¿sabes? Tomé coraje, porque había pasado unos procesos y qué sé yo. Había Wow. tomado esa separación. Llego allí y coge, se va, me deja sentada en un sillón y me dice, ven acá. Me mete para un cuarto y comienza a decirme, tienes que hacer esto, esto y esto. Y yo, no, pero es que no quiero, no, pero es que no puedo. Pero a la Wow. misma vez, recuerda que a la figura varonil le tenía miedo, le tenía respeto. Recuerda que cuando tú vienes de ciertas cosas, pues ya la figura varonil, yo decía, todos los hombres son iguales. La figura varonil le tenía mucho respeto. Tenía como que Sí, o como ese. obedezco o yo no sé qué va a pasar conmigo. Wow. ¿Entiendes? ¿Sabes? O tengo que someterme a lo que me está diciendo o qué me va a hacer. Y entonces esa persona no tenía ese tipo de comportamiento así antes. Es que si yo te digo que lo conozco, no lo conocía. Ok. Lo conocía, pero Sí, literal no lo conocía. Eso era un sí, texto exacto. tonto, como no sé, no había la comunicación de que estamos hablando para conocernos o algo así, Ok. ¿no? Sí, fue un Él escape llegó literal. y por coraje, tú sabes, ¿sabes? Fue puro coraje. Yo también puedo, ¿sabes? Yo también soy, Wow. ¿te Sí, sí, entiendes? como También que soy sí, brava. rebeldía, básicamente. Sí, era manifestando rebeldía. Santo. Pero de una cosa llevó a la otra. Comencé a tener miedo, comencé a buscar protección, comencé a querer pedir, gritar auxilio y no podía. Yo dije, bueno, si no me someto, me va a dar una catimba o algo. O sea, mi mente estaba corriendo a 1000, pero a la misma vez estaba paralizada. No sé en qué momento alguien ha sentido un miedo tan fuerte que se queda paralizado, un shock tan fuerte, porque en el mismo lugar me preguntaba qué yo hago aquí.
Siempre he sido desde niña una niña pensante, que todo lo piensa, que todo lo calcula, que me hago muchas preguntas, siempre planifico, siempre soy así, bien pensante, pero desde niña. Siempre, y inclusive en el mismo lugar, cuando llegué ya a su casa, me preguntaba, ¿qué yo hago aquí? ¿Qué yo hago aquí? Se supone que yo no estoy aquí, ahora cómo yo me escapo. Yo estoy lejos de mi casa, yo estoy lejos de la escuela, yo no me sé el camino, tú sabes. ¿Qué? ¿Cómo yo voy a correr? Era ilógico. Y tuve que pasar por el momento de ese abuso sexual, donde yo me quedé en silencio y yo le dije, lo único que le dije, te pido por favor que me dejes en la escuela. Me dejé un poco más arriba de la escuela, caminé. Llegué a la escuela, estaban los de mi grupo, los de mi salón. Había una hora libre porque se había sentado un maestro. Y yo entré así por la vera. Obviamente nadie vio, pero obviamente sabían. Todos sabían, me miraban bien rara. Y yo decía en mi mente, wow, todo el mundo sabe. Todo el mundo sabe. Llego a mi casa y intento ocultar todo. Pero mi hermana le dice a mi gemela, que se le atraviesa. Mi hermana le dijo a mami, ¿tú sabes que Tata hizo esto? O sea, que tuvo intimidad. O sea, eso fue de, tú sabes, boquifloja y cogió y le dijo a mami. Pero gloria a Dios que le dijo a mami. Dios sabe todo. Al mismo día, o al otro día, o al tercer día, yo creo que ni pasó 3 días. Y mami me llama, Nachali, ven acá. Con el tono de voz que me dijo, Nachali, ven acá. Ay, santo. Sentada en su cama, yo me quería morir. Me dijo, ¿son verdad que tú tuviste? Yo le dije, sí, mami. Bajé la cabeza y empecé a llorar. Me quedé callada y no confesé nada. Yo me sentía la hija más mala del mundo. Yo me sentí merecedora, yo me sentía de todo. Wow. Porque una madre, ¿verdad? Que lo ha dado todo, desilusioné a mami, lo hice mal. Y ahora, ya no tengo a mami, tú sabes. Pero no quise decirle nada, porque podría formar. Yo quería evitar un revolú de policía o de guardia o de demanda. Yo quería evitar todo, tú sabes. Yo simplemente, ok, sí, mami. Ella se quedó callada, bajó la cabeza. No sé qué pasó con ella, pero me fui a mi cuarto. Santo. Lloré amargamente como lo hizo Pedro. Wow. Pero masoquista al fin, con miedo, porque yo dije, a la vez que tú entregas intimidad o de una intimidad con alguien, ya tú te tienes que casar por obligación con esa persona. Porque siempre me criaron, pues, de que no, si eso tú tienes que ser para el matrimonio y eso está correcto, de una, lo apoyo al mil. Y tuve que seguir hablando hasta que llegó el momento, al poco tiempo, a la semana, esa persona coge un pasaje y se va para Estados Unidos. Su padre vive en Estados Unidos, aunque les tiene casa acá a sus hijos solos, aunque sean menores y qué sé yo. Se va y yo empiezo a llorar y a llorar y a llorar. Me hundí por una depresión porque la persona que supuestamente le había entregado la virginidad ya no está, se fue. La única persona que me iba a amar en la vida se ha ido. Es mentira. No me amaba, no había muestra de cariño, no había nada. En tu mentalidad, en tu, ¿verdad? Lo que estabas Eso atravesando, cuando una persona se refugia en otra persona, pues piensa que esa persona lo va a sacar de ahí, va a estar con esa persona. Es terrible, Nachali, Eso así. porque son temas muy profundos y podemos ver que toca tu fibra, porque es real. Y algo que yo había notado antes que tú llegaras, Sí. es la historia de la mujer adúltera. Ok. Cuando yo estaba notando esta historia, todos sabemos, ¿verdad? Esa historia de la mujer adúltera, el cual todos tenían, ¿verdad? Una piedra para apedrear a esta persona porque fue cogida en el acto de adulterio. Pero claramente Jesús, teniendo la autoridad, no la juzgó. Quizás, pero ¿por qué tú estás trayendo esta historia? Y es la siguiente, y es que ¿cuántas personas van a estar ahí viendo que han pasado por problemas y situaciones? Y traigo este hincapié porque ya que tú le sirves a Dios, vamos a entrar en ese tema ahora, pero cuando nosotros venimos a Cristo tenemos que entender que Dios borra nuestro pasado, somos criatura nueva.
Eso es así. ¿verdad? El que viene a Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, es aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué traje esta historia nuevamente? Y es porque así como esas personas tenían piedras para apedrear a esa persona y Jesús no lo hizo, ¿verdad? Si lo traemos al mundo espiritual, las malicias, ¿verdad? Que el Señor reprenda, los demonios Eso es así. están atormentando a las personas por un pasado, ¿verdad? Por un pasado que fue marcado, una historia. Y tenemos que entender que cuando nosotros venimos a Cristo, todo ese pasado ya no tiene Eso es autoridad así. ni legalidad sobre Eso es nosotros. así. Entonces, ¿por qué queremos traer este punto? Porque aquí nosotros no estamos trayendo un testimonio, una chalí, Eso para es que alguien te coja pena. Al contrario, cuando Eso es así. nosotros somos revestidos de la coraza de Dios, ¿verdad? Todos esos sucesos de nuestra vida no tienen autoridad ni legalidad Eso sobre es. nosotros. O sea, nosotros lo contamos para que las personas y las vidas puedan entender y que hay esperanza en Cristo. Esperanza. Que como ella, cuando era joven, se sentía triste todo el tiempo llorando, pero ahorita va a estar contando, ¿verdad? Que cuando viene a Cristo, Eso es todo así. ese pasado, gloria al Señor, es borrado. Entonces, ¿por qué traigo esto? Porque hoy día hay personas cristianas que le sirven al Señor que todavía hay pasados que los están arrastrando y tenemos que entender Lamentablemente. que en el nombre de Jesús, ¿verdad? Todo eso es borrado. Tenemos que entender eso, pero seguimos, gloria al Señor. Entonces, estabas contando que te chocaste con la realidad de que tu mamá se entera, de que esta persona que tú entendiste, ¿verdad? Que por tus principios son valores, de que si Sí. tú entregaste, ¿verdad? Eso es tan valioso, ¿verdad? De una joven, pues tú entiendes que esa persona va a ser la definitiva por el resto de tu vida. Pero Sí. para colmo se fue para allá afuera. ¿Qué pasó después? Pues en ese momento yo dije, la única persona que me va a dar el amor, que me va a dar el cariño, obviamente que nunca existió, pues se ha ido. Y ahora sí yo termino de confirmar en mi mente, antes de Cristo, termino de confirmar, wow, yo nací para esto. Yo nací de verdad que para esto. ¿Por qué? Wow. Porque nadie me muestra el amor, nadie me ama. Nadie me ama. El enemigo errante, sabiendo que yo tengo una madre. Y yo creo que esa es la fibra que me tocó, el hecho de recordar la cara de mi madre, que la bajó, yo creo que completamente desilusionada, quizás hasta frustrada. No sé qué pensamiento le pasó por la mente, pero gloria al Señor. Luego, al cabo de los años, un día de las madres, le dije, mami, ¿tú te acuerdas? Estábamos ella y yo. Estaba sentada en la falda de mami, sí, todavía me siento en la falda de mami. Porque le doy el amor que quizás nunca le pude expresar. Wow. Le dije, mami, ¿tú te acuerdas una vez que Tata te dijo y esto y lo otro? No, mami, pasó esto y esto y esto. Me dijo, Nana, ¿y por qué tú nunca me dijiste? Para yo ayudarte a hacerte justicia. Y yo le dije, tranquilo. Yo le dije, tranquila, porque quizás no era la manera en la cual yo quería que ocurrieran las cosas. Yo quiero que sepas, ok. Mami, como que quería rapidito presentar defensa, yo le dije, mami, no, fulano tuvo culpa. Mami nunca lo conoció. Yo también tuve culpa. Yo me escapé de la escuela. Y le dije, pero yo quiero que sepa que Cristo Jesús lo dejó atrás. Pero nada, retomando el tema, se fue para los Estados Unidos. Yo termino de confirmar que nací para eso. Santo. Que nací para, o sea, ahí termino de confirmarte que no merezco ser amada, de que no merezco alguien que me pueda tratar con cariño, que me dé unas flores, ningún tipo de gesto o afecto de amor. En esa madrugada yo, ¿sabes? Pensando, aferrada de que para eso nací, de que era la única persona que me iba a mirar, Santo. ¿sabes? Reconociendo que esa era la única persona que me iba a encontrar hermosa o linda, ¿sabes? Que esa es la única persona que a mí me ve hermosa, porque todo el Wow. mundo... Mentira el diablo. ¿Hasta dónde el enemigo, verdad? Sigue maquinando con la juventud, sigue El maquinando engaño. con la jovencita. Estos engaños, de verdad que el diablo ciega tanto. La depresión es capaz de cegar, la ansiedad es capaz de cegar y tornarte todo panorama de una manera incorrecta. El enemigo te ofrece algo y luego te va a juzgar por ese algo que No, muchacho, te ofrece la bandeja, luego que te la come, coge y te acusa de que te la robaste. Pero él toma la decisión, yo comienzo a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Yo no podía parar de llorar. Era un dolor, pero tan y tan grande, porque me aferré. Yo digo, la única solución de mi vida, tú sabes, la única solución, la única alternativa, es estar. Pero cuando se va,
que no le interesa, ni me enteré, ni me había dicho nada. Yo estoy por acá, ¿Y yo qué? O sea, yo no le importaba de que nada, pero... Sí, porque a todas estas, ¿verdad? Supongo que tú eras una nena de la casa. O sea, Sí, tú sí, hiciste sí, ese sí. acto, pero, Exacto. ¿verdad? Estoy yo aquí tratando de analizar un poco porque tú hiciste ese acto de que te fuiste de la escuela, de la casa, pero realmente tú no salías porque tú estabas en tu casa. O sea, tú te enterabas de su acto y de sus acciones a través de las redes o de los textos. Me escribía, así que no le importaba. O sea, Santo. sí, lo que sea, no le importaba. Y, o sea, como que no me debe cuenta, no me debe nada. Pero ese día tanto era el dolor, tanto eran los dardos del enemigo, que yo conozco los que son dardos, etc. Muchos pensamientos llegaron, empeorando el menosprecio, empeorando la depresión, empeorando... Bueno, estaba saliendo, era las 3 de la mañana y yo seguía llorando, pero con un dolor que ya ni lágrimas me salían. Yo no sé cuántos han pasado de los que van a ver este video, van a salir edificados y bendecidos en el nombre de Jesús. Amén. Han pasado por un momento de una depresión tan y tan fuerte que han llorado tanto que no le han salido las lágrimas. Que ni el gemir te queda, ni gemir puedes, de tanto el dolor y las lágrimas que has tenido que botar. Wow. Pues en ese momento yo tomé la decisión de quitarme la vida, porque la única solución estaba ahí. Alguien de que me amara, alguien de que me mostraba un cariño, o por lo menos lo que yo buscaba, saciar en mi interior, pues no lo encontraba. El enemigo te estaba maquinando en la mente como que hiciste esto otro, naciste para esto, entonces la mejor alternativa es como que dejar de existir. Sí, hasta la culpabilidad. Era un revolú, todo junto. Todo eso, esos son sentimientos comprimidos, emociones comprimidas, situaciones no sanadas, situaciones y relaciones no restauradas. Todo eso te lleva a veces a tomar las peores decisiones. Y yo tomé la decisión de quitarme la vida. Kipsael. En ese momento yo dije, la única solución para mi vida es esto, la única alternativa, porque yo no encuentro solución. Qué terrible. Voy al baño, busco algo y tomo la decisión, pero es que en ese momento yo con mi brazo así y comencé a sentir una lucha espiritual que hoy conozco, hoy puedo decirte que fue una lucha espiritual. Comienzo muchas voces, quítatela, que tú no vales nada, quítatela, que tú no sirves, pero por otro lado hay solución. Era una batalla, que era eran dos voces audibles que me estaban hablando. Que hoy yo te puedo decir que era una lucha, sí, una guerra espiritual. Hoy yo puedo decirte. Pero en aquel momento no sabía. Hoy yo puedo decir que fue la gracia y la misericordia del Señor salvando mi alma. Que había alguien reclamando mi alma para perdición. Y había alguien intentando rescatarme para salvación y preservación de mi alma. Hoy yo te puedo reconocer, sí, fue que el amado me estaba visitando, luchando por mi alma. Recordándome que había algo, que para algo importante había nacido. Que quizás era para que hoy yo estuviera aquí sentada y poderle testificar a alguien que todavía hay solución. Que no eres huérfano, que no estás desamparado, que no estás desolada, que hay una solución, que hay una alternativa para tu alma, para el alma sedienta, agotada como estaba la mía. Yo no sabía que lo que yo cargaba era un alma sedienta. Yo no sabía. Inclusive fui impactada también en una confra en la intermedia, que eso es otra historia terrible, pero tomé la decisión de quitarme la vida y me cansé de esa lucha. Me cansé de escuchar dos voces que me atormentaban, que hoy puedo decirte que era un tormento, que era una voz. No sabías qué hacer, como que esta te decía quítate la vida, pero esta frena, esta. Entonces, Sí. ¿y qué Nacha le hizo? Desisto. Porque me cansé de escuchar esas voces, esas peleas. Esas voces eran más fuertes, pero una pudo más. Salgo del baño, me tiro en la cama a seguir llorando. Algo me visita, sigo llorando. Algo me visita y de una cama que era un poco alta, algo me tira al piso y caigo de rodillas. No sé qué personaje, en aquel momento no entendía nada. Kipsael, yo no te puedo decir que yo entendía lo que yo estaba pasando. Nunca entendía lo que yo estaba pasando. El porqué de lo que me tocó vivir. Nunca lo entendía. Pero hoy yo sí lo puedo entender. Hoy yo te puedo decir que fue el amado que amaba mi alma y que ama mi alma en aquel momento.
que me estaba trayendo a su presencia, pero yo no entendía que era Él. Que me estaba trayendo su voz y tratando de enamorarme, de seducirme, y que yo no sabía que era Él. Ese personaje me tira de la cama, caigo de rodillas. Y ahí sale un quebranto. Comienza una salida interior. Y en ese momento, ¿tú sabes lo que recibo en mi teléfono? ¿Qué? Recibo un mensaje. Alguien escribiéndome, Cristo te ama. Eso me produjo un quebranto, pero un gemir de los que han sido sanados en las manos del alfarero. Cuando Dios te comienza a liberar y a restaurar y a sanar, es un gemir y un quebranto desde lo más profundo, que tú no entiendes cómo tú puedes llorar a tal, de dónde salen las lágrimas y cómo tú puedes gemir a tal magnitud. Es como una operación. Una persona que yo no tenía en el Facebook, pero una persona que simplemente le encantaba enviarle mensajes a todo el mundo de que Cristo lo amaba, de que había una solución. Y llegó en el preciso momento. Llegó en esa madrugada una persona que yo no conocía ni que tenía en mi Facebook. Y en el Messenger solamente aparece Cristo te ama. Wow. Yo dejo el mensaje ahí, yo comencé a decir, yo me estoy volviendo loca. Yo no puedo creer por qué a mí. Y comencé a cuestionarle, qué lindo eres, amado. Comencé a cuestionarle, Señor, ¿tú me amas? Eso es verdad lo que me están diciendo. Yo no podía creer de que Jesús me amaba. Era imposible. La culpabilidad, Santo. la sociedad, como yo me sentía, era imposible creer de que Jesucristo me amaba. De que para algo yo fui creada. Y así personas que van a ver este video, que no saben el por qué todavía siguen vivos, el por qué las veces que se han querido quitar la vida no lo han podido lograr, el por qué cuando le dicen Jesucristo te amo, estás aquí con un propósito, se les hace imposible creer de que para algo naciste, se les hace imposible creer que Jesús realmente les ama. En ese momento, tras que después del quebranto comencé a cuestionarme, ¿de verdad tú me amas? Era imposible creer que alguien pudiera sentir amor por mí. Wow. Era imposible creer de que alguien pudiera sentir un amor tan profundo, capaz de amarme, de restaurarme, hacerme nueva. Yo le escribo a esa persona y yo siempre, las pocas veces que testifico, menciono su nombre. Porque le pido al Señor que lo guarde, que lo proteja, que lo guíe. Es un hermano que se llama Gaby Torres, le decimos Gaby, se llama Gabriel. Y yo siempre, de verdad, le agradezco a Dios y a su vida por ese simple mensaje. Cualquier cristiano dirá, Cristo te ama, y lo dicen sin tanto valor, pero no saben qué peso, ese peso tan profundo que un Cristo te ama, me ayudó a recapacitar y a reaccionar. Yo le pedí la oración. Yo no sabía cómo pedir la oración, pero le pedí la oración. Y yo le dije, necesito ayuda, que me busquen a una iglesia o no sé. Y él comenzó a llevarme. Me dijo, no te preocupes, mañana llego con los jóvenes y la pastora a buscarte a tu casa. De pura casualidad, yo vivía a 2 minutos de la iglesia o 3. Lo que pasa es que estaba metida en un callejón de piedra. Y allí Dios comenzó a sanarme, Dios comenzó a liberarme. La pastora con su amor, que es mi madre espiritual, pastora Sally Rodríguez, la honro y la respeto. Por Dios y por ella soy quien soy. Wow. Oye, Nachalí, quiero hacer un hincapié aquí rápido. No te quiero interrumpir, ¿verdad? Para que la secuencia siga, ¿verdad? Y las personas que están viendo ahí puedan entender. Pero algo que me llama mucho la atención y es, ¿verdad? La palabra dice que Él está cercano de los quebrantados de corazón. O sea, la palabra también dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye y abre, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. O sea, mira tan bonito, ¿verdad? Las personas dirán, pero ¿cuál es la línea que va a traer Kipsael? Que tú mencionabas desde tu niñez, tú estabas pidiéndole a Dios, Señor, tú eres real. O sea, tú le estabas hablando a Dios, tú lo estabas amonestando, tú estabas provocando que algo sucediera, pero no es hasta, ¿verdad? Estos acontecimientos en tu vida, ¿verdad? Trágicamente que pasaron, que Dios te salió al encuentro. Y las personas quizás se preguntarán y dirán, pero ¿por qué ese Dios permitió tantos sucesos si ella estaba clamando todas las noches? Bueno, nosotros tenemos que entender, y es que Dios tiene un plan y propósito para las vidas. Si hoy día Nachalí no hubiera pasado por ese suceso, que nadie quiere pasar por un suceso que nos marquen,
Pero hoy día nosotros tenemos que entender que las pruebas, que los desiertos, que los desafíos que nosotros vamos a estar enfrentando en la vida son para que vean la mano de Dios obrar. O sea, cómo nosotros podemos predicarle a las vidas si quizás no hemos, ¿verdad?, pasado por una situación. Claramente podemos predicar por la palabra, pero cuando tenemos ese testimonio que contamos, ¿verdad? No es lo mismo que yo le predique quizás a un preso, que es la misma palabra de Dios, a que quizás yo estuve preso. Porque la persona va a decir, espérate, esta persona siente como yo siente. Esta persona, ¿verdad?, se quebrantó como yo me quebranté. Pues sí, realmente hay esperanza. Entonces, Dios permite situaciones. Y si hoy día tú estás pasando un desierto, un desafío, que no entiendes el por qué Dios lo está permitiendo, porque Dios es el que lo permite. Gloria al Señor, porque nada ocurre sin que Él lo permita. Es con un plan y un propósito divino. No te preguntes y te cuestiones el por qué. Mejor pregúntate qué Dios te quiere enseñar y a cuántas vidas tu testimonio va a bendecir en el nombre de Jesús. Así que, Nachalí, ¿verdad?, mencionas que luego de eso, el mismo Espíritu Santo, Dios, te tira de la cama, tuviste ese encuentro, te escriben esa palabra poderosa. Y eso es muy clave, muy cierto. Porque a veces nosotros decimos como el papagayo, Cristo te ama, Dios te bendiga. Pero cuando tú dices Cristo te ama o Dios te bendiga, desde que tú lo sientes por medio del Espíritu, tiene un impacto y un choque terrible con las vidas, porque lo podemos ver cuando se menciona de esa forma. Ocasionó que te quebrantaras y te cuestionaras si realmente había amor realmente ahí, porque por esa situación, ¿verdad?, que tenías esos vacíos, tú sentías que nadie te amaba. Y al tener esa palabra que te confrontaba, realmente como que viste una solución, es como que realmente alguien me está amando de verdad. O sea, eso ocasionó que tú tuviste ese encuentro y fueras a la iglesia, le diste cabida a Dios. ¿Qué pasó después que te invitaron a la iglesia? Quiero hacer un paréntesis. No sé si fue antes de la visita a la iglesia de la pastora Sally. Alguien me ofreció llevarme a una iglesia, ubicada por allá bien lejos. Y yo llego a esa iglesia, no quiero dar detalles, ¿verdad?, de la iglesia, pero comencé a visitar, sedienta, alma sedienta al fin. Comienzo a visitar la iglesia. No, yo me sentaba y era como si... No pasaba nada. Nada, pero es que era imposible. La iglesia estaba fría. Una iglesia totalmente fría, espiritual, una iglesia donde practicaban muchas cosas como para entretener al pueblo, pero no... Pero realmente no había espiritualidad, exacto, no había nada de espiritualidad. Y yo en mi mente yo decía, Señor, que los pastores me miren. Soy nueva en la iglesia, yo quiero como que entrar, tú sabes, yo necesito ayuda. Los pastores me podían pasar por el lado, no me saludaban. Como si yo digo, Señor, yo seré invisible. Yo comencé a ir, pues yo dije, déjame darle otra oportunidad a la iglesia. Pues en ese momento pues se iban para otra casita, porque había una casita, como un lugar como de clases de jóvenes. Pues me dicen, mira, aquí es clases de jóvenes. Pues me sientan en la primera banquita. Y a coger clases de jóvenes no entendía nada de lo que hablaban, obviamente. Me dieron una Biblia allí nueva y el profesor o el maestro me comienza a decir, dame tu número. Una persona como de 40 y pico años, dame tu número para que te pongas al día con el material. Y yo como que... ¿Lo notaste raro? Yo lo noté, pues mira, qué bueno, alguien se interesa en mí. Porque yo, ¿sabes? Era una sed tan fuerte y profunda por conocer a ese Dios, que yo dije, wow, ahora sí que sí. Ahora sí que sí. Solamente me comenzó... Te sentías diferente luego de que aquel quebranto que mencionaste, ¿cierto? O sea, de ahí nace esa sed de buscar a Dios, de tener ese encuentro con Él. Esa es la cuestión. Que ahora vas a entenderle. Tú vas a decir, ¿en serio pasaste por esto? Yo no lo puedo creer. Yo creo que eso fue antes de lo del quebranto de aquella persona. Y de la experiencia que pasé. Exacto. Eso fue antes. Pues como esa persona comenzó a escribirme solamente de madrugada. Esa persona solamente me escribía y comenzaba con un Dios te bendiga, soy el maestro tal, y comenzaba a decirme como cosas de cristiano, como palabras como de cristianos. No sé, recuerda que yo no sabía discernir. Discernimiento llega
Luego después que las escamas Cristo te las quita y te hace nueva, te entrega la sabiduría, el discernimiento. Comienza a escribirme de madrugada hasta que terminaba instándome a practicar pecado. Señor, reprende al Por diablo, no ser tan Satanás. específica. Y yo dije, Y esos son los maestros que hay hoy día muchas veces en iglesias que no tienen discernimiento y puedan entender. Eso es un tema terrible. esta es otra parte, esta es la que casi, si mi testimonio nunca lo cuento, esta es la que casi menos cuento. Eso es terrible porque, o sea, un hombre de Dios tiene que tener cuidado cómo se expresa, cómo habla, cómo se refiere. Y todo el mundo sabe que las horas de madrugada son horas donde las tinieblas están haciendo el cante. Eso es. Tenemos que nosotros, gloria al Señor, abrir los ojos. Y si todavía estás teniendo costumbres o malos hábitos del viejo hombre, es importante que busques a Dios, que te separes, que busques intimidad, porque ¿cómo es posible que una persona de autoridad, de referencia ante los jóvenes esté teniendo este tipo de costumbres? Así que, joven, dama, caballero, usted sea la iglesia que esté, abra los ojos, porque muchas veces podemos ver jóvenes que se acercan sedientos, buscando la presencia del Señor, vulnerables, y se topan con estas iglesias frías que realmente están practicando más el pecado que lo que realmente Cristo quiere hacer con las vidas. Pero es un tema muy profundo, Nachalí, y vamos a seguir esta situación que esta persona te empieza a escribir con no interés de enseñarte claramente, sino de buscar vulnerabilidad en ti. Todas las madrugadas. Si tenía una pregunta espiritual, se la decía, y si acaso me la contestaba, y terminaba hablando de que practicara el pecado. Instaba las masturbaciones, instaba que se podía practicar cierto pecado. Una iglesia que practicaba en extremo el libertinaje y el liberalismo. Y llegó un momento que yo volví a decir, ¿tú sabes qué? Nací para esto. Señor, reprende el diablo. Yo dije, esta es la confirmación de que yo nací para esto. Pero qué diablura, ¿tú entiendes por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Tú estás teniendo una intención de buscar de Dios, claramente. Y la inocencia, ¿sabes? De que todo lo que está en la iglesia tiene que ser bueno. Todo lo que está en la iglesia tiene que ser perfecto. Pero yo quiero decirle a la audiencia que no todas las iglesias son iguales. Yo quiero decirle a las iglesias que no todas las iglesias son completamente iguales. Hay iglesias que todavía oran, ayunan y muestran el amor de Cristo. Por ahí, y yo creo que lo más que se manifiesta en las redes sociales, ¿no? Que los que utilizan falda larga no tienen amor. Los que tienen amor son X o Y personas. No, yo quiero decirte que todas las iglesias que muestran el amor del Señor con buenos frutos y tienen obras. Amén. Amén. So que no pierdas la esperanza, no pierdas la oportunidad de correr a los pies del Maestro, porque no todos somos iguales. Quizás pudiste haber visitado 2 iglesias, 3, tuviste malas experiencias, no te preocupes, sigue intentándolo, inténtalo con Cristo. Jesús la barca para que puedas tener grandes victorias en tu vida y en la de tu hogar. Pues mira, Kipsael, disculpando. Llegó un momento que yo dije, esto no es normal. Esto no es normal, cada vez que... No es normal. Yo cojo en ese lugar, yo creo que con esto van a saber, no sé, practicaban el túnel del terror. Eso es una actividad de Halloween donde presentaban ciertas escenas. Sí, ¿sabes? Es increíble. Yo creo que varias personas van a decir, ¿qué? ¿Una iglesia practica? Sí. Y ese día la pastora se acerca por primera vez. Se acerca con su escudera. Me dicen, mira, Nachalí, yo quiero decirte, ya yo me iba a montar en el carro a irme, yo quiero hacerte una pregunta. Tal persona te ha escrito cosas ilícitas, X o Y forma. Yo me quedé así. No. Me monté en el carro y me fui. ¿Tú sabes por qué le dije que no? ¿Por qué? Nunca me habían buscado para nada. No me quisieron sanar, no me quisieron restaurar, tan siquiera saludarme, tan siquiera darme una muestra de afecto, tan siquiera hablarme de Jesucristo. Yo lo que quería era conocer a Cristo. Yo dije, nací para esto, pura y santa, no volví. Wow. Realmente mentí. Claro. Ya yo me arrepentí de pecado, no me acusen. Wow. Pero ¿para qué? ¿Para qué yo iba a decir sí? Iba a armar un lío.
Y siempre intenté evitar problemas porque basta con los que yo cargaba. Si te das de cuenta, Wow. siempre evité Exacto. problemas porque basta con los que yo tenía dentro. Sí, que básicamente si nosotros podemos analizar, o sea, tú no querías acusar a nadie, pero realmente, o sea, quizás era una puerta que Dios podía utilizar para que todos esos problemas se fueran. O sea, me explico, Exacto. ¿verdad? Si esa Ajá. persona, tú decías que sí, pues quizás, ¿verdad? No sé, porque no eran espirituales. Ujú. No podemos saber lo que no pasó. Pero claramente, ¿verdad? Hoy día, ¿verdad? Podemos tener aquí una reflexión, Nachalí, de que a veces quizás nosotros nos callamos por Sí, no perjudicar algo, pero sí, cuántas personas, la red, o sea, cuántas personas quizás esa persona está lastimando. Entonces, es importante de que nosotros, si vemos ciertos tipos de sí, costumbres malas, mira, usemos, ¿verdad?, la sabiduría o pidámosle sabiduría, vayamos donde un líder, me está pasando esto, si eres nuevo, esto, lo otro, porque sí, claramente el enemigo sí, vino a matar, hurtar y a destruir, y lo que quiere es aprovecharse de esas mentes vulnerables. sí. Y es terrible. So, básicamente, tú con esa sed y hambre, te apagaron básicamente esa hambre, pero ¿qué tuvo que hacer Dios para que, ¿verdad?, claramente tú puedas decir, espérate, yo necesito realmente encontrar ese Dios? Porque sabemos que no hay iglesia perfecta, pero Exacto. claramente cuando nosotros reflejamos a Cristo, el fruto del Espíritu, o sea, se da Sí, cuenta quién está en el Espíritu y quién no está en el Espíritu, claramente. sí, ahora que tú dices eso, yo cuando testifiqué esto en mi congregación, que había noche de testimonio, yo dije, yo hubiera dicho que sí, yo me arrepiento, porque yo hubiera dicho que sí, hubiera librado a muchas jóvenes, Mm, que hasta el sol de hoy quizás mm, estuvieran siendo abusadas, estuvieran quitándoles el deseo de conocer a Jesús, culpabilizando a la iglesia y para que no busquen al Señor. Y yo dije, wow, pero nada, Dios, en el nombre de Jesús, lo va a sacar a la luz. Y luego amén. de ahí fue que conozco a la persona, ¿sabes? Como que me aferro a que nací para eso, luego conozco a esta persona, me aferro a esa persona, paso por el abuso, decido quitarme la vida, luego decido, sucede lo de Cristo te ama, comencé a visitar la iglesia y en ese momento, ay, 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 comencé a ser sanada, comencé a ser restaurada, Gloria a Dios. comencé a ser liberada. Yo, un día había una noche de guerra. Mi pastor Carlos Steven Álvarez y mi esposo, el evangelista Waldo López, que para aquel tiempo no era mi esposo, tenían una noche, eso es otro testimonio que tenían una noche de guerra 2 creo que era, y estaban toda la iglesia vestida camuflaje, y tú sabes lo que ocurría en ese lugar. Liberaciones, desde que tú entrabas, tú parqueabas tu carro, lo único que habían eran liberaciones por un tubo y 7 llaves. Wow, La gloria a Dios. iglesia así, no cabía ni un mosquito, y en ese día pues, también fui libre, fui libertada. Gloria a Dios. Ellos estaban grabando, había un muchacho que pertenece a nuestra iglesia, que él tenía su canal y estaba grabando todo el culto y ahí aparezco yo. Cuando el pastor Carlos me pone en la mano, yo no sabía, yo solo sé que todo mi cuerpo estaba temblando aquí, ¿sabes? Que yo no podía tener el control de mi cuerpo. Y yo no entendía por qué yo estaba sintiendo eso. Y era que Dios me iba a comenzar a libertar. Y aparezco en el video, casi no se me nota el rostro que soy yo. Y no me interesa que ando por las redes, porque si lo malo se publica, gloria a Dios que aparezco en YouTube Amén. siendo liberada. Y no me interesa que lo sepa el mundo que fui libre. Gente que se queja y tiene con eso, pero amén. Discreción con eso. Pero el pastor Carlos me pone la mano, caigo, fui libre, fui libertada. No sabía que cargaba con atadura, no sabía que lo que yo cargaba era dolor, no sabía que lo que yo cargaba era depresión. No sabía que lo que cargaba era sin número de cosas. Ahí una ujier, lo importante de que el ujier tenga el amor del Señor, coge, me abraza, casi me explota las costillas de tanto amor. Y Gloria eso a ha Dios. sido los mejores abrazos. Y después yo quería llegar a la iglesia para que los ujieres de la puerta me abrazaran. Había una Gloria a Dios. hermanita que se llamaba Elizabeth y una hermanita se llamaba María, pero daban unos abrazos. En el Espíritu. Ay, 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 ay. Y que yo siempre quería llegar. Yo lloraba en los cultos de niños, yo lloraba en todos los cultos. De la hora tan hermosa que el Espíritu Santo había comenzado conmigo.
Gloria a Dios. De verdad que ha sido impresionante y de ahí lo demás es historia. Wow, qué terrible, Nachalí. Quiero aquí hacer un hincapié y es que las personas que nos están viendo, el programa se llama Mi Encuentro con Jesús, ya que por gracia del Señor, cuando Dios me entrega este programa, me trae este nombre y me lo enlaza con la historia de Saulo de Tarso. Todo el mundo sabemos, ¿verdad?, que cuando él iba camino a Damasco, le rodeó un resplandor de luz y cayó en tierra y había esa voz tronante que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando Dios me entrega esta historia es porque nosotros tenemos que entender que cuando nosotros tenemos ese encuentro, cuando nosotros vamos camino a Damasco, que es ese camino, cuando un día nosotros nos decidimos por mirar a Cristo y no volver atrás, Dios nos cambia el nombre. Entonces, esta historia, ¿verdad?, la historia de Nachalí, gloria al Señor, una vez más podemos decirle al mundo que Cristo lo hace, que Cristo, que en Cristo hay solución, que independientemente del abuso, el maltrato, si hayas estado en la calle, independientemente cualquiera que sea tu historia, Dios tiene lápiz, papel para seguir escribiendo la historia que escribió de ti. Porque si hoy día, ¿verdad?, cuando nosotros venimos a este mundo, gloria al Señor, venimos para cumplir un propósito que Dios ha diseñado, que en muchas ocasiones nos hemos descarriado del camino y esa historia toma punto y coma, gloria al Señor, pero sabemos que la perfecta obra que Dios comenzó en cada una de las vidas que están ahí viendo este testimonio, la va a terminar. Independientemente cómo esté tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa, algún familiar que no sea, ¿verdad?, en la situación o en la visión que Dios te reveló, esa persona tarde o temprano Dios va a cumplir, porque Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta ni para que mienta. Así que si Dios lo habló, Dios lo ha de cumplir. Nachalí, gracias por estar aquí. Quiero que sea un consejo, ¿verdad?, que le hables a esas personas que se encontraban en tu situación, ¿verdad?, que nacieron, que pensaban que nacieron para eso, para el sufrimiento, que nadie los ama. Pero hoy día que Dios te restauró, que Dios te libertó, que Dios te salvó, gloria al Señor, que te ha hecho una nueva criatura, ¿verdad?, de que Dios te demostró el amor y puedes seguir contando lo que Dios ha hecho con tu vida, ¿verdad? Pero quiero que le cuentes a esas personas desde ese punto, desde donde Nachalí se encontraba, pero hablando desde tu perspectiva ahora. Yo quisiera decirles que siempre busquen la ayuda, que la ayuda está. Eso es algo que yo siempre digo, la ayuda está. Te falta levantar la mano y pedir la ayuda. Yo le doy gracias al Señor por el amor que todavía quedan en sus siervos y en sus siervas. Yo quiero decirte que no todo el mundo es igual. Que te siga dando la oportunidad las veces que lo desees intentar, inténtalo. Pero no desistas hasta que encuentres o toques el manto de Jesús. Porque todavía hay solución, todavía hay alternativa. Hay gente que se cansa de resistir, hay gente que se cansa pues y generalizan todo el mundo es igual, todos los pastores, todos los evangelistas son iguales. Yo quiero decirte que no, que por favor lo sigas intentando, porque si fuera por mí, quizás yo me hubiera rendido. Yo tenía la alternativa de que con lo que pasó en aquella iglesia, yo pudiera decir todos son iguales y me hubiera quedado ahí. Pero gracias al Señor que me entregó la oportunidad de conocer su amor, Dios siguió completando la buena obra en mí a través de la búsqueda en el mundo espiritual. Durmiendo de rodillas, levantándome y todavía seguía de rodillas. Pasando largos días en ayuno, largos días y largos días en ayuno. A la edad ya comenzando las vacaciones del grado 11 para el 12, Dios hizo todas esas cosas en mí. Ya era cristiana y lo que hacía era vivir de ayuno. Ayunaba en la escuela, se puede ayunar en el trabajo, en la escuela, en todo momento. Y mi mejor manera de conocer y experimentar grandes experiencias con el Espíritu Santo, con el Señor, de que Él era real, fueron de rodillas, escogiendo estar reservada en el secreto con el amado. Y yo creo que fue la mejor manera para yo conocer ese amado. El que le busca, la Biblia dice que lo halla, que lo encuentra. Yo quiero que todo eso que nos están viendo o van a ver este video, que le den la oportunidad a Jesús. Entre tantas quizás alternativas o tantas soluciones que quizás tú has buscado, no las has encontrado, dale la oportunidad a Jesús. Y creo fielmente que si
te topas con Jesús, tu vida va a dar un cambio completamente. Y no tan solo tú, eso va a afectar positivamente a los que te rodean. Si tienes hijos, a tus hijos. Si tienes matrimonio, a tu matrimonio. Porque Jesús, cuando viene a tocar el corazón de un hogar, comienza con una columna a levantarla. Créelo, que a través de ti puede llegar tu casa. Y tú y tu casa van a comenzar a servir al Maestro. Gloria a Dios. Qué tremendo consejo ahí, Nachalí. Gloria al Señor, de que todavía hay ayuda. Gloria al Señor. Sí. Así que todos los que nos están viendo a través de Kipsael Padilla TV, gracias por quedarse hasta este, ¿verdad?, minuto, tiempo del video. Gloria al Señor. Gracias, sí, Nachalí, por estar aquí. Gracias por contar tu testimonio, que es terrible. Amén. De que todavía hay esperanza, Nachalí, sí. Es terrible. Siempre trato de tocar y poner ese hincapié de que si Dios lo hizo con uno, ¿verdad?, lo puede hacer y lo seguirá haciendo con muchas vidas que están ahí viendo. Así que gracias por estar aquí, que Dios les bendiga. Hasta la próxima. Algo nuevo que estamos haciendo también es la newsletter de Cápsula de Fe. Si usted no ha visto, gloria al Señor, en mi página, en las redes sociales, vaya a kipsaelpadilla.com, /registro, y regístrate completamente gratuito para que puedas recibir esa cápsula de fe a través del email, gloria al Señor, y puedas estar al tanto con todo lo nuevo que viene para la gloria del Señor. Así que gracias por estar aquí, que Dios le bendiga. Esto es Mi Encuentro con Jesús.